En el ámbito de las fuerzas de seguridad, la cohesión, la disciplina y la colaboración son principios fundamentales que aseguran el funcionamiento efectivo de las operaciones policiales. Sin embargo, hay ocasiones en que estos valores se ven drásticamente comprometidos, lo que lleva a situaciones donde los propios agentes de policía, encargados de mantener el orden y la ley, se vuelven unos contra otros de manera violenta y descontrolada. Este artículo analiza una serie de incidentes perturbadores en los que policías han atacado a sus colegas, exponiendo no solo las grietas en la estructura disciplinaria de los cuerpos de seguridad, sino también las repercusiones potencialmente devastadoras de estos actos. Caso 1. Confrontación entre un sargento y un jefe de policía. Poder y abuso de autoridad. El 9 de noviembre de 2023, en Bradley Beach, Nueva Jersey, un episodio que debería haber sido una intervención policial de rutina se transformó en un altercado público y violento entre un sargento y su jefe de policía, Leonard Waugh. La situación se descontroló durante una parada de tráfico por sospecha de conducción bajo los efectos del alcohol. Lo que inicialmente era un procedimiento estándar escaló rápidamente con la llegada inesperada del jefe de policía, quien, para sorpresa de sus subordinados, apareció en estado de ebriedad. El jefe Waugh, en lugar de asumir un papel supervisivo y permitir que sus oficiales ejecutaran su deber, decidió intervenir de manera inapropiada, desviando la atención hacia un problema menor relacionado con la vestimenta del sargento. Situación innecesaria y perjudicial. El sargento, intentando mantener la profesionalidad y enfocarse en la investigación del posible DUI, se vio obligado a lidiar con el comportamiento errático y agresivo de su superior. La interacción entre el sargento y el jefe de policía rápidamente degeneró de una discusión verbal a una confrontación física. El sargento, visiblemente frustrado, se defendió verbalmente, intentando hacer valer su autoridad en la escena y advirtiendo al jefe que no obstruyera su trabajo. La frase "no me toques, no me toques" Chief, you're gonna get locked up. You grabbed me, I asked you 3 times to leave me alone. Un jefe ebrio y fuera de control. Esta alteración del orden jerárquico dentro del cuerpo policial no solo es alarmante, sino que plantea serias preguntas sobre la capacidad de liderazgo y el control interno en la fuerza. Este incidente también destapó un problema subyacente: el comportamiento imprudente y repetitivo del jefe de policía bajo la influencia del alcohol. Los comentarios del sargento acerca de que no era la primera vez que el jefe actuaba de manera imprudente revelan una historia de abuso de poder y mala conducta que, al parecer, había sido ignorada o tolerada por las autoridades. El desenlace de este altercado no fue sorprendente. El jefe fue puesto en licencia administrativa mientras la oficina del fiscal del condado de Monmouth iniciaba una investigación sobre su conducta. Por otro lado, el sargento fue capaz de regresar a su trabajo, aunque la sombra de este incidente seguramente afectó su confianza en el liderazgo de su departamento. Este caso subraya la importancia de la responsabilidad y la necesidad de estructuras claras de autoridad y supervisión dentro de las fuerzas policiales. Cuando aquellos en posiciones de poder abusan de su autoridad y comprometen la seguridad y el profesionalismo de sus subordinados, se erosiona la confianza dentro del cuerpo y se pone en peligro la efectividad de la institución en su conjunto. Caso 2. Un sargento descontrolado y el peligro del uso excesivo de la fuerza. El 19 de noviembre de 2021, en Sunrise, Florida, un arresto que debería haber sido rutinario se convirtió en una escena de caos y brutalidad cuando el sargento Christopher Pulse perdió el control de sí mismo durante la detención. Mal manejo de situaciones por parte de un oficial pueden llevar a una crisis innecesaria y potencialmente mortal. El sargento Pulse, ante la resistencia del sospechoso a entrar en la patrulla, reaccionó con una violencia verbal extrema. Sus amenazas hacia el sospechoso no solo fueron inapropiadas, sino que mostraron una clara violación de los protocolos policiales y de los derechos del detenido. En situaciones como esta, se espera que un oficial de alto rango como un sargento actúe como modelo de comportamiento profesional, utilizando la calma y el razonamiento para desescalar una situación potencialmente peligrosa. Sin embargo, lo que hizo el sargento Pulse fue todo lo contrario. No solo intimidó y amenazó al sospechoso, sino que cuando una oficial junior intentó intervenir para proteger al detenido de un posible abuso de poder, el sargento redirigió su ira hacia ella. Este acto de violencia hacia su propia compañera de trabajo, agarrándola por el cuello y amenazándola físicamente, no solo pone de manifiesto su inestabilidad emocional, sino también un preocupante desprecio por la integridad física de sus colegas y la cadena de mando. La brutalidad del sargento Pulse no quedó impune. Fue acusado de múltiples cargos, incluyendo agresión y asalto a un oficial de la ley, agresión a un civil y manipulación de pruebas, particularmente por haber intentado eliminar pruebas y coaccionar a otros oficiales para que guardaran silencio sobre el incidente.
Este caso pone de relieve la importancia de mecanismos efectivos de supervisión y la necesidad de tomar medidas correctivas cuando un oficial demuestra un patrón de comportamiento abusivo. De lo contrario, se corre el riesgo de que incidentes como este se repitan, comprometiendo no solo la seguridad de los ciudadanos, sino también la de los propios agentes policiales. Caso 3. Abuso de autoridad y discriminación racial en la detención de un teniente del ejército. El 5 de diciembre de 2020, en Windsor, Virginia, un incidente alarmante involucró al teniente del ejército de los Estados Unidos, Caron Nazario, quien fue sometido a un trato denigrante y excesivo por parte de la policía durante una parada de tráfico. Sino también por las implicaciones raciales y la falta de profesionalismo demostrada por los oficiales involucrados. El teniente Nazario, un hombre afroamericano y latino que acababa de regresar de una misión militar, fue detenido bajo la sospecha de una infracción menor relacionada con la placa de su vehículo. Sin embargo, en lugar de detenerse inmediatamente en una carretera oscura, decidió continuar hasta una estación de servicio bien iluminada para detenerse, buscando un lugar más seguro tanto para él como para los oficiales. Esta decisión, lógica y comprensible, fue recibida con hostilidad por parte de los policías, quienes lo confrontaron con armas desenfundadas y un tono extremadamente agresivo. La interacción que siguió fue un ejemplo clásico de abuso de autoridad y discriminación racial. A pesar de que el teniente Nazario mantuvo sus manos visibles en todo momento y preguntó repetidamente por qué se le apuntaba con armas, los oficiales no le ofrecieron ninguna explicación clara. En cambio, la situación se intensificó rápidamente cuando los policías decidieron usar gas pimienta contra él, lo arrastraron fuera del vehículo y lo sometieron a una serie de abusos verbales y físicos. La frase del teniente Nazario, "honestamente, tengo miedo de salir", es un testimonio de la desesperación y el miedo que muchos hombres y mujeres afroamericanos sienten al interactuar con la policía en los Estados Unidos, una realidad que resuena profundamente en las comunidades minoritarias. La situación se deterioró aún más cuando, a pesar de no haber cometido ningún delito y de haber cooperado plenamente, el teniente fue tratado como un criminal peligroso. Después del incidente, el teniente Nazario presentó una demanda contra los oficiales involucrados, lo que resultó en una compensación financiera, aunque mínima, en comparación con la gravedad de la experiencia. Sin embargo, este caso también ilustra un problema mayor: la desconfianza generalizada hacia las fuerzas de seguridad, especialmente en las comunidades de color, y la necesidad urgente de reformas en la formación y supervisión policial para prevenir el uso excesivo de la fuerza y el racismo institucional. Caso 4. El conflicto de jurisdicción entre un sargento y un sheriff, una guerra de egos. El 24 de junio de 2022, en Yawase, Georgia, se produjo un enfrentamiento inusualmente público y tenso entre un sargento de la policía local y el sheriff del condado de Towns. Este incidente, que podría haberse resuelto de manera profesional y discreta, se convirtió en un espectáculo de egos en conflicto, con ambos oficiales tratando de imponer su autoridad en una situación de tráfico rutinaria. El sargento James del Departamento de Policía de Yawase había detenido a un conductor por conducción imprudente. Mientras cumplía con su deber, el sheriff del condado, conocido por su personalidad dominante y su deseo de controlar todas las situaciones dentro de su jurisdicción, se acercó al conductor y comenzó a hacerle preguntas por su cuenta, ignorando por completo la autoridad del sargento. Este acto de interferencia fue recibido con desdén por parte del sargento, quien le advirtió al sheriff que no interfiriera en su operación o se arriesgaba a ser arrestado por obstrucción de la justicia. El sheriff, ofendido por la advertencia, desafió al sargento a actuar, lo que llevó a un enfrentamiento verbal tenso y una amenaza de arresto mutuo. Este intercambio no solo fue capturado por las cámaras corporales de los oficiales, sino que también se difundió ampliamente en las redes sociales, generando un debate sobre la competencia y la cooperación entre las diferentes agencias de la ley. El conflicto entre el sargento y el sheriff no fue simplemente una cuestión de jurisdicción, sino un claro ejemplo de cómo el orgullo personal y la falta de comunicación pueden desestabilizar las operaciones policiales. Este tipo de conflictos interdepartamentales no solo socavan la eficacia de las fuerzas del orden, sino que también ponen en peligro la confianza del público en las instituciones encargadas de su seguridad. La intervención de la Oficina de Investigación de Georgia, aunque necesaria, subraya la necesidad de procedimientos más claros y un enfoque colaborativo entre las distintas fuerzas de seguridad para evitar futuros enfrentamientos. Caso 5. Enfrentamiento entre la policía tribal y funcionarios de la cárcel, desafíos de jurisdicción y soberanía. El 18 de diciembre de 2023, en el condado de Uli, Oklahoma, se produjo un violento altercado entre oficiales de la policía tribal y funcionarios de una cárcel local. Este incidente pone de relieve las complicadas relaciones de poder y las cuestiones de jurisdicción que pueden surgir cuando se enfrentan las leyes tribales y las estatales. Los oficiales de la policía del Faro, una unidad de aplicación de la ley tribal,
llegaron a la cárcel del condado para cumplir con una orden de arresto contra un hombre no nativo que habían detenido días antes. Sin embargo, los funcionarios de la cárcel se negaron a aceptar al prisionero, argumentando que, al no ser un miembro de la tribu, no estaba bajo la jurisdicción de la policía tribal. Este conflicto legal rápidamente escaló, transformándose en un enfrentamiento físico cuando los oficiales tribales intentaron forzar su entrada a las instalaciones carcelarias. Los funcionarios de la cárcel, respaldados por su comprensión de la ley estatal, se resistieron ferozmente, resultando en una confrontación que incluyó amenazas de arresto mutuas y una intensa disputa sobre quién tenía la autoridad legítima para manejar al prisionero. La situación subraya las tensiones continuas entre la soberanía tribal y la autoridad estatal, especialmente en áreas donde las jurisdicciones se superponen y no siempre está claro qué agencia tiene la autoridad definitiva. Finalmente, los oficiales tribales tuvieron que retirarse, pero no antes de que se emitiera una orden de arresto contra el personal de la cárcel por presuntamente agredir a un oficial de la ley. Este incidente es un recordatorio de los desafíos únicos que enfrentan las agencias de aplicación de la ley en áreas tribales, donde las cuestiones de jurisdicción y soberanía pueden complicar enormemente la administración de la justicia. Además, pone de relieve la necesidad de una mayor cooperación y entendimiento mutuo entre las fuerzas de seguridad tribales y estatales para garantizar que se respete la ley sin recurrir a la violencia o la confrontación. Caso 6. Un sheriff en conflicto con la policía local durante una operación de alto riesgo. El 30 de enero de 2024, en Lexington, Oklahoma, un operativo SWAT que ya de por sí era tenso se vio agravado por un conflicto inesperado entre el sheriff del condado de Cleveland y la policía local. El incidente comenzó cuando un oficial de la policía de Lexington detuvo un vehículo que viajaba a gran velocidad, solo para descubrir que el conductor era el sheriff del condado de Cleveland, Chris Amison, quien se dirigía a una llamada de emergencia. El sheriff Amison, visiblemente irritado por la detención, informó al oficial que estaba en camino a una operación SWAT donde un sospechoso armado se había atrincherado en una casa. Sin embargo, el oficial de Lexington, que no había sido informado de la operación en curso, insistió en detener al sheriff y llevar a cabo el procedimiento de tráfico habitual. Este malentendido llevó a un enfrentamiento verbal en el que el sheriff expresó su frustración por lo que percibía como una falta de respeto y cooperación por parte de la policía local. Llegó al lugar. Molesto por no haber sido informado sobre la operación SWAT en su jurisdicción, el jefe Johnson confrontó al sheriff Amison en términos poco amables, lo que exacerbó la tensión entre ambas agencias. Este enfrentamiento no solo amenazó con descarrilar una operación de alto riesgo, sino que también puso de manifiesto la falta de coordinación y comunicación entre las diferentes fuerzas de seguridad, un problema que podría tener consecuencias fatales en situaciones críticas. Afortunadamente, el jefe Johnson logró controlar a sus oficiales antes de que la situación se saliera de control, permitiendo al sheriff continuar con la operación. Sin embargo, este incidente expuso las profundas divisiones y la desconfianza entre las agencias de seguridad locales, subrayando la necesidad urgente de mejorar la comunicación interdepartamental y establecer protocolos claros para la coordinación en situaciones de emergencia. Los incidentes descritos en este análisis ilustran las graves consecuencias de los conflictos internos dentro de las fuerzas de seguridad. Cuando los oficiales de policía permiten que las disputas personales, el orgullo y la falta de profesionalismo se interpongan en su deber, no solo comprometen su seguridad y la de sus colegas, sino que también ponen en peligro la confianza del público en las instituciones encargadas de protegerlos. Estos casos destacan la necesidad de una estructura disciplinaria robusta y de mecanismos de supervisión efectivos dentro de las fuerzas policiales. La responsabilidad, el respeto mutuo y la comunicación clara son esenciales para garantizar que los oficiales puedan cumplir con su misión de proteger y servir a la comunidad sin interferencias internas. Además, es imperativo que se implementen programas de formación continua que enfaticen la importancia de la colaboración y el manejo adecuado de conflictos, tanto dentro como fuera de las fuerzas de seguridad. Solo a través de un compromiso firme con estos principios, las fuerzas de seguridad podrán mantener su integridad, su eficacia y la confianza del público a lo largo del tiempo. Estos casos sirven como recordatorios aleccionadores de lo que puede salir mal cuando se permite que las fallas internas se desborden y afecten el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, y subrayan la importancia de tomar medidas proactivas para prevenir que tales incidentes se repitan en el futuro.